día de hoy la clave para el crecimiento se llama cambio de mentalidad. Díganlo conmigo, cambio de mentalidad. Okay, allí esa imagen me gusta, la encontré en Google, y ahí está alguien que le abrieron el coco así, y le están tornillando algo, como que se le zafó, se le descuadró. Entonces ahí están, me gustó mucho eso. No es ni siquiera que le están cambiando el cerebro, es que le están haciendo como un ajuste ahí. Y yo creo que a veces nosotros necesitamos también eso. ¿Okay? Bueno, vamos a los fundamentos que vamos a leer, basado en el cual está el mensaje de hoy. Usted sabe, les he dicho muchas veces, yo quiero repetírselo, a veces las palabras tocan nuestro corazón, nos sacan lágrimas, pero lo único que transforma al ser humano es la palabra de Dios. Por eso nunca puede estar por fuera de nuestra vida y del mensaje la palabra de Dios. Entonces, Mateo capítulo 22, versículo 57. Llega hasta el 46. Bueno, entonces esperen un momento y ya les digo cuál es el versículo. Es el versículo 37. Dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer, y bueno, una de las cosas que me puso a reflexionar. Ahora vamos a ir a Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Versículo 17 al 18, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, y por la dureza de su corazón. ¿Cierto? ¿Cómo dice el corazón? La misma, esa es Reina Valera. Ok. Yo tengo otras. ¿Cuál era? Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Ok, ténmela por ahí porque yo voy a basarme mucho en esa cita. Tú ves la Reina Valera y uno entiende, pero esa traducción pues es un poco más clara y nos da algunos elementos. Colosenses capítulo 3 versículo 10 dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del Señor nos creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ok, también en la otra versión también dice algo bien interesante. Se vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Ok, ténganmela ahí que esa fue la versión pero como que la Biblia esa la dejé en el carro. Ok, Romanos capítulo 7, versículo 23, que es una porción bastante conocida. Dice en esta versión: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo
de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nuestra versión, si alguno tiene la otra. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Amén. Ya más clara, ¿cierto? Ahora, el primer fundamento que dice mención está en Mateo capítulo 22, 37, ¿se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Y bueno, viene el segundo mandamiento. Pero bueno, lo que nos dice en esta porción es el primero y más importante mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Con qué? Con nuestra mente, ¿cierto? Con nuestro corazón, con nuestra alma. O sea, Dios nos está diciendo que cuando nosotros nos convertimos tenemos que apagar el cerebro, que no podemos de pensar, no. Él nos dice que al contrario, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, tenemos que amarlo y servirlo. Ahora, el problema viene en qué tipo de mente, con qué tipo de mente estamos queriendo amar y servir al Señor. Ahí viene el problema, porque, por ejemplo, yo conocí al Señor a los 23 años, y a los 23 años que yo conocí al Señor, bastante basura y bastante información estaba allí. Y con esa información y con esa basura que durante 23 años estuve echándome, no podía conocer a Dios, no podía amarlo como Él quería que yo lo amara, ¿cierto? Por eso, de los 23 para acá, ahora tengo 52, han sido años en que Dios ha ido transformando, sacando de la basura, sacando la falsa información, todo ese tipo de cosas que todavía está ahí y que todavía está aquí. Él me está pidiendo que lo ame como Él quiere que yo lo ame. Por eso a veces para mí es inentendible cosas. Como por ejemplo, hay gente que dice, yo no puedo entender cómo si Pablo Escobar se arrepintió en el último momento, ¿por qué va a ser salvo? Yo no puedo entender eso. No estoy de acuerdo. Exacto, con tu mente y con tu juicio no puedes entenderlo. Pero si tuvieras la mente y el conocimiento y el corazón de Dios, pudieras entender lo importante que es para Dios. Por ejemplo, hay actitudes que tenemos con la gente. Yo recuerdo cuando, yo creo que les he contado, antes de conocer al Señor, a mí me decían mis amigos y conocidos el Payorrón. Y bueno, y un día, después de convertido, yo vivía en María Auxiliadora, Villarreal, no me parece eso que está ahí. Y era fiesta de noviembre. Entonces yo cogí un ejecutivo porque iba para la iglesia. Y cuando voy pasando por el mercado, yo vi un borrachito dándole ahí, usted sabe cómo están ellos dándole con el pico ahí, en basurto. Y resulta que cuando yo lo veía y veía la misma marioneta. O sea, yo veía el borrachito así como si él estuviera bailando y como si hubiese una mano que lo estuviera manejando de arriba. Y el borracho ese no se da cuenta que Satanás lo controla, y comencé yo indignado por el borracho ese. Y el Señor me dijo, así estarías tú si yo no te hubiera rescatado. Con mi mente, con mis actitudes, con mi corazón, yo no podía entender que lo que yo estaba haciendo y como estaba viendo es una misericordia de Dios. No porque yo fuera más sabio, porque yo me lo merecía, no, por la misericordia. Como estábamos cantando hoy, por la bondad de Dios, por la bondad de Dios. Ese hermano que me guía a arrepentimiento. Okay. Ahora, en esa porción, manda que amemos a Dios con toda nuestra mente, ¿Saben por qué? Porque por nuestra naturaleza no nos es fácil. ¿Cuándo le tienen que dar una orden a un niño o a una persona? Cuando en su entender no lo va a hacer.
Por ejemplo, tienes que comer o no comas eso. ¿Por qué le dan la orden cuando el médico le dice, mire, queda prohibido tajantemente comer tal cosa? Ay, yo no sabía. Pero es necesario mandártela porque tú hacías todo lo contrario. Comía eso y te deleitabas con eso. Y el médico quiere decir, no puedes comerlo. ¿Cierto? Entonces lo mismo pasa. ¿Por qué Dios nos manda a que lo amemos con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestra alma? Porque por naturaleza no lo haríamos. ¿Entiendes? Y lo haríamos a nuestra manera. Como yo creo, como a mí me parece y no a su manera. Entonces él por eso tira la línea. Ama al Señor con todo tu corazón, al prójimo como a ti mismo, porque no lo amaríamos. Incluso a veces no lo hacemos como Él espera que lo hagamos. Entonces por eso está el mandamiento ahí, la directriz de Dios, tienes que hacerlo. Ahora, y es que precisamente por eso, como Él tiene que mandarlo, porque por naturaleza no la tenemos, debemos cambiarla para poder ser transformados. Y sabe una cosa, amado, hay muchas veces nosotros estamos trancados en algo, no mejoramos, no crecemos en algo, precisamente porque nuestra mente no ha sido transformada, no ha sido cambiada. Y mientras tengamos la misma mentalidad, no vamos a crecer, no vamos a cambiar. Nuestra vida seguirá siendo igual. Ayer estuve en una actividad con un señor apellido Bertolucci. Él es venezolano, un predicador, incluso fue candidato presidencial en Venezuela y también incluso ahora mismo es diputado. Él es el director de eso que se llama El Evangelio Cambia a nivel mundial. Y él estaba contando cosas y le preguntaron sobre el gobierno y tal, y él estaba diciendo que entre las cosas que dijo es que la gran necesidad no son de traer cosas materiales al pueblo, sino de transformar la mente y el corazón del ser humano. Pero los gobiernos no entienden eso, y a veces las personas tampoco. Y ellos dicen, él compartió una experiencia, el gobierno cuando quiso meterse y ganar a la gente, comenzó a gente que vivía en un ranchito, les dio una casa. Y él decía, no nos oponemos a eso, eso es chévere, pero resulta que la gente que vivía en un ranchito y que de pronto pasaron a vivir en una casa, a los 2 meses, al poco tiempo, la nueva casa la tenían igualita al ranchito. Y entonces decía, el problema no era la casa, el problema era la mentalidad, el estilo de vida que tenía que ser transformado. Lo mismo pasa en tu vida. También lo he visto en otras cosas. Te cambias de religión, pero vienes con los mismos vicios, con las mismas actitudes. Hablando un poquito de política, lo mismo pasa con esos políticos. Se cambian de partido, pero las mismas mañas la llevan de un lado al otro. Entonces, el problema es que hay que cambiar la mentalidad. Y porque estamos estancados, porque no hemos cambiado nuestra mentalidad, entonces pues no es más fácil culpar a otros. Es que el gobierno, que la iglesia, es que los hermanos, es que esto, no, el problema no son las cosas, el problema es que tú tienes que cambiar tu mentalidad, tu visión tiene que ser transformada. Vamos a leer este versículo, Proverbios 23. Creo que es el correcto para lo que estoy hablando. Versículo 7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Ella estaba escuchando el mensaje de Mateo y el mensaje de Mateo decía, no puedes decir que tú eres tal cosa cuando tus acciones no muestran que tú eres así. También el tema de los negocios, lo primero que una persona dice, yo soy una persona muy seria,
lo más seguro es que trabañero, porque vamos a ver cómo son las acciones. Soy serio en mi cosa, y comienzo uno a ver las acciones y uno, realmente las acciones no muestran que tú seas así. ¿Me entiendes? Tiene que cambiar tu pensamiento, tu forma de entender para que cambie tu comportamiento y cómo te comportas. Ahora, en la otra cita que coloqué ahí, en Efesios, capítulo 4, creo que lo leyó Claudia, ¿verdad? Sí. Ok, vuelven a repetir los dos versículos. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vengan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Ok, entonces fíjate, los que no conocen a Dios tienen una forma de vida. Y al revés, los que conocen a Dios tienen un estilo de vida o una forma en que viven diferente. Ahora, eso no es gratuito. Mira lo que dice ahí: están irremediablemente confundidos. Ellos creen que están bien, ellos creen que son correctos, que su forma de vivir es así. Eso es así porque yo están convencidos y resulta que están equivocados. Ahora, ¿equivocados según qué, pastor? Según Dios. Porque es que su forma de vida puede que sea la de todo el mundo, pero no es la que debe vivir una persona que conoce a Dios. Ahora, conocer a Dios no significa que sabe que existe Dios. La palabra conocer implica tener una intimidad, y una intimidad tanta que tú hueles, que tú eres, que tú reflejas a Dios. Eso no se, yo creo, perdone que yo diga esto, eso no se consigue viniendo solamente los domingos. Es una cosa que se consigue a diario en la intimidad con Dios, orando, leyendo la palabra. No es que tienes que pasar todo el día, no, o sea, pero tienes que sacar tiempo para tener intimidad con Dios. Para tener intimidad con Dios, hablar con Él, contarle tus problemas, tus luchas. Yo le digo, amado, yo me sorprendo a veces cómo Dios responde. Pero ¿responde a qué? A lo que yo le abro a mi corazón, a lo que yo le cuento, a lo que yo le pido. No, como 2 semanas, creo que como 2 semanas que no salgo a correr, y es el tiempo en que más voy hablando, quejándome, soltando cargas y todas esas cosas. Pero yo me sorprendo a las cosas que le he dicho a Dios en esos espacios. O bueno, ahora en este tiempo no solamente me levanto y me pongo a leer y a orar. Increíble lo que Dios responde de una u otra manera. Entonces yo hace como 2 semanas creo, estaba quejándome de algo y estaba bien, Señor, yo no sé si esto sea para continuar esto o para hacer esto. Y entramos en una capacitación que tenemos todo, una vez cada 15 días, los pastores de la región. Y ahí Dios trajo respuesta a lo que yo necesitaba saber. Y cuando estoy compartiendo algo, el pastor Iván, que está conectado, dice: Pachito, yo estoy sintiendo, mira, me están llamando por esto y esto y esto. Ese eres tú, ¿verdad? Sí, pastor. Respuesta de Dios. Entonces necesitamos conocer a Dios. No tener información de Dios, sino tener intimidad con Dios. Ahora, vuelvo y digo, ¿por qué están confundidos? Porque tienen su mente llena de oscuridad. Entonces no pueden entender las cosas de Dios, ni la mecánica de cómo Dios trabaja, o el aprender a esperar en Él, o aprender a confiar en Él. Pero ¿por qué? Bueno, Dios puede aclararte. Ahora, lo triste es lo que dice, hay una parte que dice que ellos mismos han cerrado y endurecido su corazón frente a Dios. Es duro eso, porque a veces tú dices, bueno, pero ¿por qué no entienden? Porque es que ellos mismos han cerrado su corazón. Y cuando yo leía esto se volvió mi oración. Y dice: Señor, ¿en qué cosas yo he cerrado mi corazón contigo?
¿En qué cosa he sido obstinado en que no voy a cambiar eso? Esa es una pregunta que debería de pronto hacer el Señor, porque yo realmente quiero vivir una vida como tú quieres que yo la viva, como dice en esa porción en Efesios 4. Quiero vivir una vida que te agrade, no la que le agrada al mundo, ¿cierto? Porque en el mundo, cuando nosotros queremos vivir conforme al mundo, entonces todo el mundo sí te alaba, que chévere, que no sé qué cosa y tal, pero es pasajero. Será lo mismo que después te acuchillen por lo que hiciste, lo mismo que te señalen. Entonces necesitamos agradar a Dios, porque Dios siempre permanecerá gozándose con todo lo que está haciendo en tu vida, y Él va a recompensar lo que Él hace, no lo que al mundo le agrada, lo que a Él le agrada, ¿cierto? A veces tú no ves, pero Dios tiene un propósito con todo eso. Mateo le pasó algo, creo que la contó, y yo creo que he contado también eso, que uno de los primeros semestres perdió una materia, y él organizó a los compañeros y los puso a todos a orar. Señor, oramos para que tú toques el corazón del profesor y para que a nosotros nos dé la destreza para resolver ese último examen. Y oraron y oraron, y ¿qué es lo que uno espera? Que le vaya bien, y no le fue mal, y le tocó repetir la materia. Y eso fue un momento en que él decía: papi, yo siento que Dios en esta carrera me dejó solo. Y él dijo: eso nunca es así, nunca es así. Aún lo que tú no entiendes, pero papi, si no sé qué, si hicimos cadena de oración, hasta lo invité a ayunar un día. ¿Por qué, papi? Porque es que no es tu mente, no es tu corazón, es el de Dios. Ahora no lo entendemos, pero después comprenderemos por qué. Y bueno, ahora que está en Francia, él me dice: papi, si no repito la materia, muchas cosas no lo hubiera entendido, porque el nuevo profesor con el que me tocó repetir la materia me dio la información para muchas cosas que estoy viendo acá. Entonces a veces no entendemos por qué, pero Dios tiene un plan, su sabiduría, en su sabiduría Dios sabe por qué está permitiendo, por qué te está atravesando por ese momento tan difícil. Pero en esos momentos difíciles lo que tú necesitas es tener la mente de Dios. Señor, yo me siento que estoy como una pared, quiero verlo como tú lo ves. Y entonces Dios va a orar y vas a poder comprender, y vas a ser menos retrechero, menos rebelde a lo que Él está haciendo y como Dios lo está haciendo, ¿cierto? Amén. Creo que alguna vez le conté que yo fui una vez, precisamente como en un diciembre, una de estas fechas, algo estaba viendo yo, fútbol, o yo no me acuerdo qué estaba haciendo yo, y yo sé que a ningún esposo le pasa eso, ninguna esposa lo hace. A veces tú estás concentrado en algo, y cuando estás en el momento más intenso de lo que estás viendo, se aparece tu esposa y te dice a los niños: tú puedes ir un momentito a la tienda. No sé cuánto les ha pasado eso. Se la pasan las películas. Se la pasan las películas. Pero en ese momento me necesitaban carne molida. Y dije: eso no se puede comprar aquí o después. No, tiene que ser ahora porque tenemos que rellenar no sé qué cosa. Señor. Entonces, bueno, yo fui a buscar la carne molida, recuerdo que era olímpica. Y entonces me hicieron el énfasis: no vayas a comprar carne molida la que está ahí. Tienes que pedirle que te dé carne de tal y que tú mismo que veas que Él te la mueve, aunque salga más caro. Vale, ok. Vale, se lo primero. Okay. Y entonces, ¿qué pasó? Estaba yo ahí esperando. Aló, okay. Y estaba yo esperando, y había una señora antes que yo, y la señora: ¿y por qué? ¿Por qué te demora tanto? Y el señor la miraba y me viendo la carne, y de pronto le dije:
hasta que el Señor se le soltó la cadera, como dicen por ahí, alguien botó el chupo y le dice, Señora, usted cogió la carne más dura. ¿O cómo quiere que yo le muela eso rápido? Si cogió la carne más dura. Y yo me quedé mirando la escena, y antes de que me dieran la que yo había pedido, yo le pregunté, socio, esa que yo es blandita. Sí, esa es blandita. Esa señora quiere que le salga la carne blandita y rápido, y resulta que trae una carne más dura. Y efectivamente, cuando la que yo le entregué, el tipo la metió y la molió. Mi hermano, y a veces somos nosotros así, duros y trancados, ¿por qué? Como yo digo, y tiene que ser así. Y entonces Dios quiere moler, pero no puede. Y tienen que hacerle con el coco ese de arriba para que hunda la carne. Y no avanza. Pero cuando tú eres fácil, cuando tú estás dispuesto, el proceso pasa rápido. Señor, tengo un mes aquí, ¿cuándo voy a salir de esto? Es que tú de pronto estás como la carne dura y trancado. Pero si tú eres blando, si tú eres ligero, si tú te dispones, ¿qué va a ocurrir? Vas a pasar el proceso rápido. Vas a pasar el proceso rápido. Me abre un momentico, se cerró el coso. Ok, entonces, ellos mismos endurecieron su corazón y endurecieron su mente. Vale. Para cambiar de mentalidad, por eso, para cambiar de mentalidad, deben cambiar de mentalidad si quieren subir o si quieren crecer. Si tú quieres crecer, ¿cuánto quieres crecer? Amén. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra forma de concebir algunas cosas. Ahí esa imagen me gusta porque ahí hay un cerebro que le están preparando algunas áreas. Y a veces nosotros necesitamos eso, que el Señor como que prepare algunas áreas que están como que quemadas para que podamos funcionar. Entonces, repito el pedacito. Ellos mismos cerraron su mente y endurecieron su corazón. Ahora, si yo no cambio mi mentalidad, ¿qué va a pasar? Me voy a acostumbrar a vivir en ese mismo nivel. Como es como cuando yo estaba en la universidad, una cosa que me impactó a mí fue que uno de los lugares que a mí siempre me costó un trabajo es el tema de ir a la cárcel. Entonces me tocó ya hacer un trabajo a la cárcel, se llamaba resocialización del delincuente. Y estábamos hablando de que la cárcel tiene que ser una experiencia tan traumática que a ti no te den ganas de volver a cometer un ilícito y volver a ese lugar. Ese es el deber ser. Pero la psicóloga que estaba ahí en la cárcel, ella me decía, mira ese señor que está ahí. Ese señor vive aquí porque aquí tiene comida y habitación. Y cuando eso es un problema, cuando se le vencen las condenas, es un problema para que él se vaya y lo dejen libre. Hay gente peleando por la libertad y es un problema para que lo saquen de aquí, porque ya él se acostumbró a ese nivel de vida, y se acostumbró a ese lugar. También, pastor, lo que pasa es que a veces cuando están en la calle no tienen alimento. Claro. Entonces ellos se quedan por el alimento. Claro, exacto. Pero lo mismo, ¿qué buen alimento le pueden dar a la cárcel? Usted sabe lo que le dan en la cárcel. Entonces para él es mejor el pan duro o el poquito de café que le dan ahí, que realmente ir a la calle, cambiar su vida y comer mejor y todas esas cosas. Entonces yo les digo, y a veces que uno cree, como está acostumbrado a algo, uno cree que la condición en la que está es la mejor. Es la mejor. Y yo le digo, a mí me pasó algo. En algún momento de mi vida, yo les contaba que, bueno, mi mamá, cuando se separó de mi papá,
la situación de nosotros fue muy crítica y terminamos viviendo arrimados en la casa de mi abuela. Y primero vivíamos en la casa y luego nos mudamos todos para un apartamentico. Y el apartamentico era donde quedaba el garaje de la casa, lo adecuaron para que fueran 2 habitaciones, un baño, y ahí viviéramos. Pero era de esas casas muy antiguas, entonces la tubería era mala, era de esa de cemento y a veces los olores no eran muy cómodos. Pero nosotros nos fuimos a vivir ahí y yo vivía feliz ahí, cómodo ahí. Hasta que un día entre mi hermana y yo, pues ya estábamos trabajando profesionalmente, entonces entre los dos tomamos la decisión de dar un paso de fe y comprar un apartamento. Mi hermana en esa época trabajaba en Colmena y allá le dieron facilidades, entonces compramos el apartamento y nos mudamos. Nos mudamos allá a María Auxiliadora, ya he contado, y en ese apartamento nos mudamos con las camas y una caja donde llevamos la cosa. Y cuando nos mudamos a ese lugar, ahí poco a poco fuimos comprando todo el comedor, la nevera, poco a poco fuimos comprando, porque lo que teníamos allí, cuando nos íbamos a mudar, la nevera, por ejemplo, la nevera cuando la íbamos sacando y la puerta se nos desarmó. Y cuando nosotros vimos eso, dijimos, dejemos todo eso. La estufa tampoco aguantó, la fueron a levantar y se nos... O sea, todo estaba tan en malas condiciones, pero nosotros nos habíamos acostumbrado a vivir así. Y era necesario que esas cosas que estaban mal, yo las dejara. Porque si no las dejaba ahí, nunca iba a comprar una estufa nueva ni una nevera nueva. Y nosotros a veces estamos así, nos hemos acostumbrado a la cosa vieja, remendada. Me perdonan, no estoy ofendiendo a nadie, ni quiero ofender a nadie, sí, pero a veces nos pasa eso, nos acostumbramos a eso. Juan, cuando estaba pequeñito una vez, creo que le hemos contado, veníamos en el carro y mi hermana le preguntó, Juan, ¿por qué es mejor dar que recibir? Y cuando yo, ay papi, ay mami, porque si yo no doy lo que tengo, no hago espacio para que llegue lo nuevo. Y es así. A veces estamos tan acostumbrados y tan cómodos con lo que tenemos y nunca abrimos espacio para que lleguen cosas nuevas. Y efectivamente nosotros nos mudamos, como les digo, en esas condiciones, y Dios fue proveyendo. El primer mes pude comprar la estufa, el segundo mes pude comprar la nevera, y luego me gané otro proceso y con eso compré el juego de sala. Yo recuerdo que eran épocas del mundial y hubo gente de la iglesia que se fue para la casa de nosotros, y para el apartamento, y todos tuvieron que comer en el piso porque no teníamos sillas. Y ahí compartimos en el piso el sancocho, lo que no, ¿me entiendes? Porque yo siempre he pensado que hay gente que dice, cuando yo tenga, invitaré a la gente a mi casa. Y yo siempre he dicho, no, de lo que yo tengo y como yo tengo, recibo a la gente en mi casa, en las condiciones en que esté. Y así fue. Y la gente fue, se sentó en el piso, y el año siguiente fueron, y ya teníamos muebles, ya teníamos todas las cosas, ya el apartamento ya estaba equipado. Ya estaba equipado. Pero vuelvo y digo, necesitaba cambiar mi mente. Yo volví al apartamento de donde salí, donde vivíamos con mi mamá, allá en la casa de Maca, de mi abuela. Amado, y cuando yo entré a la puerta, yo no soportaba el olor del caño, porque como les digo, eran tuberías viejas que atravesaban por ahí. Yo no soportaba el calor que tenía ese hueco, porque era el garaje, era, usted sabe, una caja de aire. Y para mí era sorprendente que fueron como 4 o 5 años me acostumbré a vivir ahí, en esas condiciones. Entonces, si nosotros no cambiamos nuestra mente, vamos a vivir acomodados y creyendo que lo que tenemos está bien. Entonces necesitamos cambiar, porque es como la imagen esa, está la persona corriendo ahí
¿Y a dónde va esa persona? A ningún lado. Pero cuando tú cambias la mentalidad y te das cuenta de dónde estás, tú te enfocas y sabes que necesitas seguir avanzando y creciendo. Yo no sé cómo tome esta parte del mensaje usted, pero yo quiero desafiarlo a que no puede quedarse en su condición espiritual. Tiene que crecer, tiene que subir de nivel. Económicamente tampoco puedes quedarte en las mismas condiciones. Lo que te alcanzaba para el año pasado, para este año que viene, no te va a alcanzar. Entonces tienes que buscar nuevos recursos. Los que tienen negocios independientes, tú no puedes cobrar lo mismo que cobraba hace 3 años, el próximo año. Tienes que subirle el precio para que pueda dar un margen de utilidad y puedas estar cómodo. Hay gente que se va a molestar, sí, está muy caro, no sé, sí, pero el año pasado, sí, exacto, el año pasado, pero este año cuesta tanto. Entonces toca comenzar a hacer cambios, entender el contexto, dónde estamos, cómo hacemos. Por ejemplo, el presupuesto de la iglesia. El presupuesto de la iglesia el próximo año se va a incrementar. ¿Por qué se va a incrementar? Porque la luz está más cara, porque nos van a subir el precio del arriendo del local, bueno, y otras cosas más que se suben. El detergente que utilizamos aquí, ya sabe lo que hace el mercado. Entonces, el café, amado, yo compraba una bolsa así de café, 4,000 y pico, ahora está en 12. En un año aumentó 3 veces. Entonces hay cosas que se van reajustando, que hay que subirle, que tenemos que ir acomodando. Entonces cambia nuestra mentalidad, cambia todas las cosas como la vamos percibiendo. Ahora, si yo no cambio mi mentalidad, viviré extrañando el pasado, como el pueblo de Israel salió de Egipto y cuando comenzaron, ay, yo estaba mejor antes, esa famosa frase, que el pasado es mejor que el presente. ¿Cómo es que se dice? Todo tiempo pasado. Todo tiempo pasado fue mejor. Es porque están con los ojos atrás, no están viendo lo que está sucediendo ahora, las necesidades, la situación que están viviendo ahora. La situación que están viviendo ahora. Entonces, si eso no pasa, vas a vivir siempre con los ojos atrás. Los ojos atrás. Es que antes yo, sí, pero estás en otra situación. Avanza, enfócate en lo nuevo. En esta época del año tenemos que comenzar a prepararnos en lo que va a ser el próximo año. En lo que va a ser el próximo año, y por eso tienes que cambiar tu mentalidad. Ok. Ahora, si no cambio mi mentalidad, también voy a creer que otros están mal por crecer y yo no. Déjalo. Ya compré un carro nuevo, eso no sé qué cosa. ¿Por qué? Porque yo no quiero salir de mi carrito viejo. Y me molesto porque los demás prosperen. Déjalo, si pasa por la casa, como que le está yendo bien, porque ahora ya cambió la puerta. Y los muebles que los cambió, no sé qué cosa. ¿Por qué? Porque yo no quiero salir de mis muebles viejos. Entonces me molesta que el otro haga cambios en su vida. Pero el problema no lo tiene el otro, porque está mejorando. El problema lo tengo yo, porque me molesta que el otro cambie, que el otro suba, que el otro mejore, y yo no. Si no cambio esa mentalidad. Ahora, quiero decirle, amado, no se trata de que usted viva en competencia con otros. No, usted no tiene que poner los ojos en los otros. ¿Me entiende? Tiene que poner los ojos en su capacidad y en sus necesidades. Si el otro es envidia. La envidia, porque el otro sí, yo veo que no sé qué cosa. Amado, cambia tu forma de vivir, de elaborar, de devengar, para que algo se ajuste en tu casa, ¿me entiendes? En tu economía,
para que puedas ir a otro nivel, para que puedas mejorar cosas, ¿me entiendes? Pero a veces que no queremos cambiar, queremos con los mismos 200,000 pesos que nos ganábamos hace 8 años, vivir en las mismas condiciones hoy. No, amado. Las cosas cambiaron, las cosas aumentaron y tú tienes que hacer cambios en tu presupuesto, en tu planificación para alcanzar las cosas. Por ejemplo, ahora, algunos de ustedes hace años, en uno de mis casos, el año pasado o este año, yo pagaba mensualmente el colegio de Juan. Ya Juan se graduó, ya no tengo que pagar colegio. Pero ahora viene su manutención y su manutención y su estudio allá donde va a ser la escuela de misiones. Y cuando salga de la escuela de misiones, la universidad. Entonces, vienen cambios para nuestra vida. Y yo no puedo, ay, no, entonces ya van con el mismo. O sea, hay cosas que tenemos que reorganizar para poder avanzar. Y lo mismo, el tema de la soledad, la situación, ¿cierto? Ay, esta casa estaba llena cuando estaban mis hijos. Y ahora yo quisiera que mis hijos estuvieran chiquitos por antes para tenerlos aquí en la casa. Cambia tu mentalidad, ya somos unos hombres. Hay que empujarlos en el nuevo nivel que están, algunos en su universidad y el otro por donde estás. ¿Cierto? Para nosotros, por ejemplo, este 31 y 24 va a ser bien difícil, como me quedo por allá. Y el próximo cumpleaños de Milena y el mío, haremos los dos solos. Entonces, desde ahora vamos a sufrir. No, cambia tu mentalidad, tus hijos están en otras cosas, es una etapa de la vida, y es el primero, ¿cierto? Porque después vendrán otros años en que van a estar con sus familias. Es que esos hijos son ingratos, primero fuimos nosotros que la otra mujer esa. No, amado, cambia tu mentalidad, los entrenaste y los preparaste para lanzarlos, para que estén con su familia. ¿Entiendes? Gózate de lo que ellos van a comenzar a vivir, ¿cierto? Su experiencia y algo que uno recibe en beneficio, ganancia. Que te llamaron, que te van a traer los nietos, que se te recibe ganancia. Otra etapa de la vida. Okay. Ahora, ya para finalizar, ahora, ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo hacer con todo lo que usted dijo, pastor? Bueno, Colosenses 3:10, si no tienen, fíjense la imagen que está ahí. Es una persona que la abrieron el coco y le están lavando el cerebro con espuma. Por ahí vi un video en TikTok de un tipo que dicen que me han lavado el cerebro, que no sé qué cosa, que verdad, y yo quiero decirle que sí es verdad. Antes lo tenía lleno de pura cucaracha. Y eso a veces tiene que suceder. Ahora, ¿cómo hago ese lavado de tanta basura, de tanta cucaracha? ¿Cómo lo hago? Bueno, Colosenses 3:10 dice: 3:10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Exacto. Entonces necesitamos conocer a Cristo y necesitamos la nueva naturaleza que viene por conocer a Dios. Necesitamos, cuando somos renovados, vamos a parecernos a Él. Usted se imagina la actitud, que usted tuviera la actitud de Jesús frente a los problemas, tranquilo, relajado, como dicen los pelados, porque yo sé quién tiene el control, yo sé quién va a proveer, yo sé cómo es tal cosa. Alguien que tiene la visión y la perspectiva de Dios. Pero si no la tengo, ¿qué va a ocurrir? La culpa la tiene Milena, la culpa la tiene fulano, y voy a andar culpando a todo el mundo y estar calmo. Necesito transformar mi mente. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Pastor, ore para que mi mente sea transformada. No, eso es un proceso de transformación.
como lo dice ahí. Vamos siendo renovados, y esa renovación quiere decir, es un proceso, poco a poco. Por eso, amado, el creyente del 2021 no debe ser el mismo que termina el 2022. O sea, cuando termine este 2022, tú tienes que ser una persona que ha aprendido, que ha madurado, que ya alguna circunstancia no lo derrumba, sino al contrario. Si Dios me ayudó, si pasé el COVID, si pasé no sé qué cosa, si Dios me sanó, ahora tu fe fortalecida para afrontar el nuevo reto que es el 2023. ¿Okay? Están hablando de que la inflación que va a venir en el 2023 como consecuencia de la medida económica. Amado, sobreviviste en la época del COVID. Sobreviviste en la época más difícil donde no podías ni salir a trabajar encerrado. ¿Cómo no vas a sobrevivir, vivir de la mano de Dios en una época en que vas a tener libertad? Entonces, llenémonos de esperanza, llenémonos de fe, pero acordémonos, necesitamos estar enfocados en el Señor. Como siempre, antes de la frase, quiero recordarles este proverbio. Proverbios 4:18 dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso necesitamos crecer. La senda del justo, si tú eres un justo, ¿quién es justo? El que ha sido limpiado por la sangre de Jesús. Si tú eres una persona que ha sido limpiada por la sangre de Jesús, tu senda irá en aumento, poco a poco, hasta que el día es perfecto. Poco a poco vas a ir caminando, poco a poco vas a ir transformando, poco a poco vas a ir viendo los frutos de lo que has sembrado en este 2022. Yo te digo, este año he visto los frutos de cosas que se sembraron hace como 10 años. Este año, con todas las dificultades, he visto el cumplimiento de promesas por las que he venido orando hace 5 o 6 años. Acuérdate, constancia en oración, Señor, sin desmayar, hasta que veamos el resultado. A veces hubo un momento en que no creí que iba a haber cosas, pero aquí estamos. Bueno, y como les digo, la última pregunta del día: ¿qué me dijo Dios en el mensaje? ¿Cómo lo voy a vivir o cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo este mensaje va a transformar mi vida? Sin que me lo diga, ¿cuántos de los que están aquí pudieran levantar su mano y decir: pastor, algo, Dios me habló algo? Amén. Amén. La carne molida. Bueno, ahora la segunda pregunta: ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a aplicar? Cierra tus ojitos ahí mientras y comienza a pedirle al Señor: Señor, ¿cómo voy a aplicar esto que aprendí hoy? ¿Cómo lo voy a aplicar, Señor? Porque a veces estamos pensando en soluciones rápidas, pero vuelvo y te digo, recuerda, es un proceso. Es un proceso lo que Dios está iniciando contigo. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.